De nuevo te doy la bienvenida a una nueva relajación documental guiada, porque eso es lo que estás escuchando. Intentamos relajar el cuerpo y alejar la mente de los pensamientos negativos después. El sistema es bastante simple. Mientras piensas en lo que te digo, no piensas en otra cosa. ¿En qué piensas? ¿En que no puedes dormir? ¿En tus problemas? ¿En tus responsabilidades? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas pensando lo mismo? Ya sabes que, por mucho que pensemos en un problema, no lo vamos a solucionar. Un problema en la cabeza es como una película. Cada vez que piensas en él, es como si vieras la película. Tal vez la has visto tantas veces que ya te has acostumbrado a tenerla todo el día de fondo. ¿Te gustan los dramas? Quizá vaya siendo hora de pulsar el botón de stop. ¿No te parece? ¿Te gustaría hacerlo? Y de paso mejorar tu salud física y mental. Sí, bueno, ya sé que suena a remedio milagroso, de esos que venden en cápsulas y que solo puedes conseguir en el canal de Teletienda. No, no me refiero a eso. Relajémonos primero y verás que el cambio está a tan solo unos pocos días de ti. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Recuerda no cruzar brazos ni piernas. Intenta que sea una posición cómoda. Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y suéltalo lentamente por la boca. Vacíate por completo. Repite el ejercicio un par de veces más. Ahora continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti todo el estrés y toda la tensión acumulada durante el día. Nota cómo la angustia y los problemas desaparecen sin más cada vez que expulsas el aire. Inspira y exhala. Ahora relajaremos el cuerpo. Visualiza tus pies apoyados sobre la cama. Nota cómo poco a poco se van relajando. Nota cómo se relajan los dedos, los empeines, los tobillos. Todas las articulaciones quedan relajadas. Centra la atención ahora en las piernas. Percibe cómo se relajan también. Se relajan los gemelos, los muslos. Nota el peso. Visualiza ahora la cadera. Nota cómo se relaja. Nota el peso sobre los glúteos. Cada vez te resulta más difícil moverte. Ves centrando ahora tu atención sobre tu columna. Ves subiendo y notando cómo se relaja hasta las cervicales. Vas notando el peso de la espalda. Nota los brazos, cómo se relajan.
brazos sobre la cama. Nota los antebrazos. Nota su peso. Nota el peso de las manos, de los dedos. Visualiza tus hombros. La gravedad los empuja contra la cama. Continúa por el cuello. Se relaja completamente. La cabeza. El cuero cabelludo. La mandíbula inferior. Hemos relajado ya el cuerpo completamente. Notas cómo descansa. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora visualiza tu corazón. ¿Lo ves? Latiendo lenta y vigorosamente. Ahora visualiza que justo en el centro aparece un pequeño punto de luz. Es muy pequeño, pero brilla mucho. ¿Puedes ver esa luz? Está ahí. Obsérvala con atención. Es una luz preciosa, blanca, tranquilizadora. Ahora ves cómo ese punto de luz empieza a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una pequeña esfera. Con cada inspiración insuflas más energía a esa burbuja. Va creciendo más y más. Ahora tu corazón ya se encuentra en su interior. Míralo. Protegido. Sereno. Pero esa burbuja continúa creciendo y a poco ya tenemos el pecho envuelto en ella. Sigue creciendo. Ya envuelve nuestro abdomen, nuestra cadera, nuestros brazos, nuestros muslos, nuestras manos, nuestras pantorrillas y nuestros pies, nuestra cabeza. Te encuentras dentro de esa burbuja que has creado. Aquí encontrarás la tranquilidad. Aquí no hay pasado ni futuro. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. ¿Tienes los ojos cerrados? ¿Qué ves ahora mismo? ¿Y si te centras en lo que puedes ver, que es técnicamente nada? ¿Podrías crear una simple imagen en esa oscuridad y centrarte en ella? Los pensamientos pululan por nuestra cabeza, manteniéndonos ocupados todo el tiempo de vigilia. Y en este momento, ahora cuando acaba la jornada, esos pensamientos se agolpan, como los fans en la puerta de un estadio antes de comenzar el concierto. Intenta imaginarlo. Todos son gritos, empujones, histeria. Todos quieren pasar primero. Pero claro, la puerta es la que es y los controles son lo que son, así que solo pueden entrar de uno en uno. No es muy diferente a nuestros pensamientos, con la diferencia que en el estadio de nuestra cabeza los fans entran y salen arrolladoramente a su antojo todas las veces que quieren,
y sin pagar entrada. Ese aluvión de pensamientos extrañamente concatenados y muchas veces negativos te hacen sentir intranquilidad. Además, resulta muy difícil concentrarte en uno en concreto cuando tienes 50 más haciendo presión para entrar, a cual más inquietante. Es una locura. Obviamente ya te habrás dado cuenta de que ese hecho es absolutamente incompatible con la serenidad necesaria para conciliar el sueño o incluso para vivir. ¿Qué pasaría si lograras poner orden en ese caos? Sería maravilloso, ¿verdad? No es una idea descabellada, ni mucho menos. Eso sí, necesitarás un poco de disciplina, constancia y algo de paciencia. Vuelvo a hacerte la misma pregunta que en el prólogo. ¿Quieres mejorar tu salud física y mental? Sé que sigue sonando comercial, pero la respuesta no la encontrarás en el canal de Teletienda, sino dentro de ti. Lo que buscas lo obtendrás en la meditación. ¿Sabes lo que es, no? Obviamente, si eres una persona que ya lo practica, no te voy a contar nada nuevo. Pero si aún no te has atrevido, quizá obtengas en ella la herramienta perfecta para cambiar tu vida. ¿Cuánto tiempo empleas al día en el cuidado de tu cuerpo físico? Me refiero a tareas como alimentarte, asearte, hacer ejercicio. ¿Cuánto empleas en ver la televisión? Pues la idea que te propongo es dedicar entre 20 y 30 minutos diarios a tu mente. Créeme, merece la pena. Definir lo que es la meditación no es fácil. Al fin y al cabo se trata de un concepto muy abstracto que cada persona vive de manera muy particular. Probablemente si le preguntas a un profano en la materia qué es la meditación, te dirá que es eso que hacen los monjes budistas cuando se sientan y cierran los ojos. Y si les invitas a probar, te dirán que eso de entrar en trance no va con ellos, o que los pensamientos elevados o los poderes psíquicos sobrehumanos son cosa de extrañas prácticas religiosas de dudosa procedencia. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque dicho así da hasta miedo. Obviamente no es nada de eso. De hecho, creo que antes de empezar a hablar de lo que es la meditación, deberíamos hablar primero de lo que no es. La meditación no es igual a la relajación. La meditación no es una práctica religiosa, ni es una especie de hipnosis, ni es una forma de esquivar los problemas, ni te convertirá en monje. Con la meditación no tendrás experiencias trascendentales, ni levitarás, ni escucharás un coro de ángeles. Además, para tu tranquilidad te diré que tampoco es necesario meditar en posiciones incómodas. Y por cierto, tampoco necesitarás rasurarte la cabeza. No obstante, la meditación tampoco es una moda reciente entre las mentes insatisfechas. Según diversos hallazgos arqueológicos, parece ser que la meditación tiene al menos 5.000 años de antigüedad, pues se han encontrado pequeñas figuras con esa edad en la posición clásica de la meditación. Ya desde un punto de vista puramente histórico, las referencias más antiguas se encuentran en la religión védico-hinduista, cuyos orígenes se remontan al segundo milenio antes de nuestra era, y posteriormente en el budismo desde su mismo nacimiento en el siglo VI a.C. Realmente son estas dos religiones las que han potenciado y desarrollado las técnicas de meditación y han propiciado su posterior llegada y divulgación en el mundo occidental. En cualquier
cualquiera de los casos, nosotros indagaremos en esta práctica desde un punto de vista completamente laico y por supuesto de la mano de la ciencia, que si bien no tiene todas las respuestas, sí tiene las más verosímiles. Dicho todo lo anterior, la palabra meditación procede del vocablo latino meditatio, que hace referencia a la acción y efecto de meditar. Es decir, enfocar atentamente el pensamiento a la consideración de algo. Y es que en realidad no es mucho más que eso, centrar tu mente en una sola cosa. Puede ser un objeto externo, un pensamiento o una visualización creada por ti, un mantra o un sonido determinado, incluso tu propia conciencia, o lo más común, tu respiración. Existen distintas técnicas de meditación, pero todas buscan más o menos lo mismo. Todas son técnicas diseñadas para promover la relajación, para potenciar nuestra energía interna y desarrollar el amor, la paciencia, la generosidad, la aceptación, el perdón y todas las emociones y actitudes positivas que nos puedan acercar a la paz interior. Para algunos tendrá connotaciones puramente religiosas, mientras que para otros es un método de acallar el ruido mental y conseguir estados, digamos, más creativos o emocionalmente positivos. Quizá dicho así suene algo decepcionante, simple. Bueno, tal vez sí, pero no te haces una idea de los beneficios que tiene. Y no lo dicen los monjes budistas, objeto por cierto de muchos de los estudios. Lo dicen los científicos después de que decidieran poner la meditación bajo el microscopio. Desde que la ciencia se interesó por el tema en cuestión, no dejan de aparecer resultados cuando menos asombrosos. ¿Sabías que los monjes budistas que sobrevivieron a los episodios de violencia por parte de China a mediados del pasado siglo apenas presentaban síntomas del síndrome postraumático? Cualquier persona hubiera necesitado años de terapia intensiva para sobreponerse a semejante barbarie, si es que llega algún día a superarlo. Ellos simplemente no lo padecían. ¿Sabías que la energía emitida por las personas que han alcanzado un nivel avanzado en la práctica de la meditación supera los niveles humanos normales por cientos o miles de veces? Que son incluso capaces de generar su propia calor corporal, donde otros morirían de frío. ¿Sabías que las personas con problemas de estrechamiento de las arterias coronarias que practican meditación reducen en un 50% la mortalidad y el riesgo de padecer paro cardíaco o infarto cerebral? En realidad, la larga lista de beneficios empieza en lo más profundo de nosotros mismos. Comenzar a practicar meditación es iniciar el camino de la paz interior, el camino del perdón, de la aceptación, del amor, de la compasión, del autoconocimiento. Se ha demostrado que las personas que lo practican tienen mayor conciencia de sí mismos y del presente. También se sabe que agranda literalmente las áreas del cerebro reservadas a la felicidad y que mejora la concentración. Aumenta también el cociente intelectual, mejora la memoria y desarrolla la inteligencia emocional y la empatía. La meditación alivia la ansiedad, la depresión, el estrés y es muy recomendable en patologías como la fibromialgia o el insomnio. En los experimentos, el 75% de los pacientes dejaron los somníferos. También reduce la presión arterial y estimula el sistema inmunológico. Se recomienda incluso como analgésico. ¿Sabías que según se desprende de algunos estudios,
Basta practicar 3 días consecutivos durante 20 minutos para notar un importante alivio de la sensación de dolor durante el resto del día. Es incluso mejor que una siesta. La meditación también ayuda a la autosugestión, un proceso mental a través del cual el sujeto entrena su subconsciente para fijar una asociación mental o para convencerse de algo. Además, favorece la introspección, facilitando un mejor conocimiento de nuestros propios estados mentales y emocionales. No es ninguna broma. Todos los puntos anteriormente mencionados han sido conclusiones extraídas de gran cantidad de experimentos realizados por la ciencia. Todos y cada uno de ellos son ciertos, constatados. Los cambios son reales. Además de todo eso, la ciencia comienza a entrar, eso sí, de puntillas, en otros aspectos que se derivan de la meditación y que no tienen ningún efecto en nosotros, sino en nuestro entorno, como si fuera magia, poder mental, o lo que es aún más sugerente, algún efecto cuántico. Imagina lo que sería poner a meditar a un nutrido grupo de meditadores expertos con una intención común. Por ejemplo, disminuir el índice de criminalidad en un lugar concreto o modificar el pH de una cantidad determinada de agua para hacerla potable. ¿Sabías que esos experimentos ya se han realizado con resultados sorprendentes? Las conclusiones lógicamente no son cuantificables. Es demasiado grande la cantidad de variables que intervienen en la ecuación, pero ¿y si fuera verdad? Piensa por un momento en los pianistas, en los realmente buenos. Pues esos genios generalmente comenzaron a tocar el piano desde niños y antes de llegar al virtuosismo emplearon interminables horas diarias de práctica durante muchos años. Créeme, si lo mismo pasara con la meditación, yo no estaría ahora mismo hablándote de ello. Probablemente no te estaría hablando de nada. Y es que, otra buena noticia, en 3 o 4 semanas comenzarás a sentir los primeros síntomas. A partir de ahí, ya no querrás parar. Hablar de todas las técnicas y escuelas de meditación sería interminable, además de ser poco práctico en mi opinión. Tienes toda la información que necesitas a tu alcance, solo tienes que buscarla. Aunque sí te adelanto que aprender meditación es más fácil de lo que imaginas. Para empezar necesitas un lugar tranquilo y lo más silencioso posible. Y por supuesto, intenta evitar las interrupciones. Decide el tiempo que quieres meditar. 10, 15, 20 minutos, media hora, 1 hora. Puedes poner una alarma que te avise cuando el tiempo haya concluido. Puedes hacerlo a cualquier hora del día, al levantarte, a la hora de la siesta, aunque antes de acostarte puede ser ese momento silencioso que necesitas. No obstante, poner música relajante o el sonido de una fuente o un sonido de la naturaleza puede ser muy útil. En cualquier caso, sí te recomiendo que reserves el momento del día. Recuerda que somos animales de costumbres. Procúrate ropa cómoda. Si lo haces sentado o sentada, no correrás el riesgo de quedarte dormido o dormida. Así que lo mejor será que te sientes con la espalda recta pero relajada, con los pies descalzos
bien plantados en el suelo y las manos en tu regazo. Puedes poner las palmas de las manos hacia arriba, con la mano derecha sobre la izquierda. Estira un poco el cuello. Imagina que tienes un cordón atado a la parte posterior de tu cabeza que tira suavemente de ti hacia arriba. Lo de cerrar los ojos se recomienda para evitar en la medida de lo posible todo tipo de estímulos. Pero de hecho, puedes meditar observando cualquier objeto, por ejemplo, la luz de una vela. Si has visto a alguien sonreír tímidamente mientras meditaba, que sepas que lo hace en señal de aceptación. Intenta relajar todos los músculos del cuerpo. Puedes realizar un recorrido imaginario por él e ir relajando todas y cada una de las partes. No te olvides de ninguna, ya sabes, mandíbula inferior, el gesto, los dedos. Si decides hacerlo con los ojos cerrados, debes centrar tu mente en algo, y lo más a mano que tenemos es el continuo ir y venir de la respiración. Deja que sea el vientre el que se mueva cada vez que inspires y exhales. Debes notar el aire que entra por tu nariz, sentirlo en tu garganta, notar cómo llena tus enormes pulmones, pensar en ello. De hecho, al principio se recomienda contar las veces que inhalas. Por ejemplo, tu primer ejercicio podría ser intentar contar 21 respiraciones sin distraerte. ¿Crees que lo conseguirás? Naturalmente, la mayor de las distracciones la tienes dentro de tu propia cabeza, con tus pensamientos que no te dejan centrarte en nada. ¿Recuerdas la puerta del estadio y los fans intentando entrar? Pues bien, se trata de dejarlos pasar uno a uno, pero sin castigarte, sin mortificarte, sin enfadarte, en calma, sin engancharte a ninguno de ellos, sin juzgarlos, sin juzgarte. Debes mirarlos con la frente alta, con valentía, identificarlos como lo que son, como pensamientos, nubes en el cielo si quieres, troncos en un río. El símil lo pones tú, pero eso sí, no te metas en el río, no enturbies el agua, míralos desde afuera. Simplemente déjalos pasar, desde la compasión, desde el amor que sabes que llevas dentro, desde la certeza de que no son más que pensamientos. Te recuerdo que solo están dentro de tu cabeza. Si estabas contando respiraciones, vuelve a comenzar por el 1, tranquilamente. O vuelve a la luz de la vela, o a la imagen que quisiste imaginar delante de ti, por ejemplo, una estrella. Puedes repetir mentalmente una frase, eso también te ayudará a mantener la concentración. Puede ser una frase del tipo: cada día mi vida mejora más y más en todos los sentidos. O puedes hacer Ho'oponopono. Intenta visualizar cada una de las palabras. Se trata de concentrarte en ellas. Al principio no te preocupes demasiado por la técnica. Es más importante crear el hábito primero. A partir de ahí, sé paciente contigo y con el proceso. Piensa que es un regalo que te haces. Recíbelo como tal. En cualquier caso, no te recomiendo que lo hagas esperando resultados inmediatos. Eso te generará frustración. Desapégate del resultado y confía en que lo que sucederá será lo que necesitas que suceda. Existen cientos de meditaciones guiadas en Internet, aunque eso probablemente ya lo sabías. Busca la que más te guste.
la que lleve el ritmo que mejor se adecue a ti, con la que sientas más comodidad. También puedes aprender adquiriendo alguna publicación, que las hay y muy buenas. Poco a poco verás que dejarás de necesitar la ayuda y podrás hacerlo en cualquier momento, por el tiempo que quieras, incluso caminando por la calle. Comenzarás a valorar más el silencio, porque es en el silencio cuando puedes escucharte a ti con total nitidez. No tienes ninguna obligación de practicar nada que no te apetezca, pero para conseguir resultados deberás adquirir el compromiso y actuar con honestidad para contigo. A medida que vayan pasando los días, necesitarás dedicar menos tiempo a la relajación en beneficio de la meditación. Y si has sido disciplinado o disciplinada, notarás cómo aumenta tu autoestima y la seguridad en ti. Sentirás mayor unión a lo que te motiva. Utilizando una famosa expresión, notarás cómo el agua se aquieta pudiéndote dejar ver tu propio reflejo. Tenderás a vivir más el presente, a disfrutar más de cada instante, de cada ser querido, de cada melodía. Y eso solo es el principio. Como ves, todos los beneficios de los que hemos hablado se manifiestan durante todo el día, no solo en los 20 o 30 minutos que dedicamos a meditar. Pero, ¿qué sucede durante ese tiempo concreto? Si te atreves a continuar con tu práctica diaria, esos momentos comenzarán a tomar importancia dentro de tu día a día. Algunas veces lo desearás como un analgésico para tu espíritu, otras veces como un relajante baño de sales para tu alma. ¿Y qué sientes? ¿Sientes paz, tranquilidad, compasión, bondad, silencio mental? A veces aparecen soluciones a problemas que creías irresolubles o respuestas a tus cuestiones existenciales, ideas para tus creaciones, inspiración, iluminación. Es como si prestaras atención y el universo te contestara. Solo tienes que escuchar lo que esa parte de ti que te conecta con todo lo demás tiene que decirte. Para cambiar no necesitas ver la tele, ni atesorar un montón de cosas materiales, ni tener prestigio y reconocimiento, ni hacerte budista. El único cambio real posible lo encontrarás dentro de ti. La meditación te ayudará en la búsqueda interior de la felicidad y a anclarte al presente. Sabes que es ahí donde el universo muestra sus señales que luego se convierten en la luz de tu vida. ¿Te gustaría verlas? Que descanses. Buenas noches.